Bien. Bien, buenas noches. Vamos a comenzar la sesión de esta noche, no sin antes comunicarles que esta sesión va a ser grabada y pues la vamos a subir a plataformas digitales para que también otros tengan acceso a la información que hoy vamos a brindar en esta noche. Bien, antes de comenzar la sesión, tal vez siempre es bueno partir del conocimiento básico que tiene cada persona para ir disipando las dudas como siempre hemos hecho en diferentes sesiones y poder así explicar tal vez esas interpretaciones que tienen muchas personas, muchas veces que son correctas y muchas veces que son incorrectas. Por tanto, vamos a pasar primero tal vez a preguntar qué entienden ustedes por lo que es el hombre y la mujer o cómo debería ser estos dos en relación a lo que es la alquimia. ¿Qué entienden por este título que hoy hemos dado a la sesión? Los invito, tienen la palabra cualquiera de los dos. Pues, maestro, buenas noches. Buenas noches. Entiendo que la mujer en algunas religiones la toman como el vaso y el hombre, pero no como la mujer, sino como la energía femenina. Y la energía masculina como lo que llena el vaso. Entonces es un complemento. Y es bien conocido que nosotros los humanos tenemos o debemos también tener un equilibrio entre la energía femenina y la energía masculina. Em, el tema de la alquimia es, pienso yo que es como la unión entre, entre el hombre y la mujer cuando está rodeado de algunas características, como por ejemplo cuando hay amor y cuando hay intención. Eso es lo que yo entiendo. Buenas noches, maestro, compañero. Buenas Para noches, mí, Buenas adelante noches. Manuel. la alquimia, gracias. Para mí la alquimia viene de la ideología de Hermes Trismegisto, que espiritualmente o desde un inicio somos como bronce y por medio del conocimiento nos vamos puliendo en oro. Y referente a la mujer y el hombre, es de que todos necesitamos de una madre y un padre para crecer espiritualmente. Así lo entiendo yo. Gracias. Ok, perfecto. Entonces, bueno, vamos a pasar un poco a explicar lo que esencialmente es para la alquimia o desde el punto de vista espiritual. Antes de eso, tenemos que entender algo muy importante. Cuando queremos ahondar en estos temas del hombre y la mujer en la alquimia, tenemos que ver primero qué es el hombre y la mujer. Y tenemos que entender que el hombre y la mujer son entidades, ¿no? Son entidades. No vamos a decir seres racionales porque eso es algo cultural que han creado ellos, no los científicos, psicólogos, sociólogos, el cual han asignado esa categoría, ¿no? De ser viviente racional, cosa que sería un concepto materialista y no así un concepto espiritualista. Entonces, eso es lo que también hay que diferenciar, que hay varios paradigmas espirituales y también, ¿cómo se podría decir?, cosmovisión material y cosmovisión espiritual. O sea, hay que entenderlos desde los dos puntos de vista. Pero cuando hablamos de una entidad, estamos hablando desde el punto de vista material y desde el punto de vista espiritual. ¿Ya? Entonces, eh, ahora, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros, o cómo nos entienden los espíritus, las deidades, los dioses, tal vez así lo vamos a llamar? También nos entienden como entidades, pero entidades de carne y hueso, entidades materiales. Y ellos son denominados aquellas entidades inmateriales, ¿no?
Bueno, incluso podemos decir que también tenemos la categoría de entidades terrestres, que es lo que mucho más correcto, que incluso ellos podrían asignarnos, ¿no? Porque pertenecemos a un espacio que se denomina la Tierra, ¿no? Eh, esta entidad, que es el hombre y la mujer, a lo largo de los años, nosotros sabemos que hemos ido cambiando en cuestión de cultura, de política y todo aquello, ¿no? La sociedad ha ido evolucionando, pero eso en el campo material. ¿Y será que en el campo espiritual haya avanzado el hombre? La pregunta va para los dos. ¿Creen que haya avanzado en el campo espiritual a la par que hemos ido evolucionando en el campo material con la ciencia? Yo creo que sí. Sí, yo también pienso que sí. ¿Por qué? Yo creo que el ser humano con el paso del tiempo ya es más ha despertado la conciencia. Em, Dicen que con las que con el movimiento de la Tierra y después de lo que pasó el 2012, en las personas también han empezado a despertar más la conciencia acerca del otro, no solo del yo, sino del otro, de la importancia del amor. Igual pues también está mostrado que los niños están naciendo con un mayor nivel de conciencia y conocimiento, muchas cosas que no se les ha enseñado. Entonces pienso que el ser humano ha evolucionado. Sí, igual, por ahí va mi pensamiento. Pienso que con el paso del tiempo, cada vez vamos despertando más personas nuestra conciencia. Pues sí, es por ahí. Ok, ok. Bien, para entender esta pregunta que les he hecho, yo les tendría que decir que no es así. Vamos a explicar por qué. Hace mucho tiempo, en las primeras eras de la humanidad, por más que se conocía por el lado de, en este caso, Occidente, eh, que la cultura estaba un poco mucho más retrasada en el ámbito material, pero por otro lado del continente, más que todo por el lado de India, se tenía lo que es la ciencia espiritual muy avanzada. Y esto está en sus escritos, en sus libros antiguos, como en el Rig Veda y todos aquellos, nos menciona que la humanidad en esos tiempos tenía la espiritualidad muy desarrollada. Desarrollada tanto que podían hacer contacto con las entidades sin ninguna ceremonia específica, podían hacer proezas como mover objetos, hacerlos levitar, incluso las guerras eran mucho más eh, a nivel, podría decirse, mágica, ¿ya? Entonces tenía que ver mucho, ellos manejaban muy bien la energía, todo aquello. Y a medida que pasa el tiempo, a medida que pasan las eras, se empieza a degradar la sociedad. Con ello empieza más a predominar el materialismo y todo aquello. Bueno, cuando hablamos del materialismo estamos hablando de toda la ciencia, ¿no? La política, la sociología, bueno, todo lo que conlleva el materialismo. El materialismo es todo aquello que podemos ver, tocar, sentir, ¿no? Y en el cual también nos alimentamos, podemos usar y otras cosas. Entonces es todo lo tangible que conocemos y que ha inventado el hombre. Eso es el materialismo. Entonces, eh, el ser humano pierde la esencia de la espiritualidad, pierde ese contacto, esos privilegios que tenía en el pasado con las deidades. Ahora no solamente nos hablan esto los eh, de la parte de la cosmovisión hindú, sino también nos hablan en la parte de lo que es el judaísmo, ¿no? La cultura hebrea en este caso, vamos a mencionarlo, ya que es una de las raíces de las cuales se derivan las demás religiones, como es el cristianismo, después como son los musulmanes, o sea que la raíz hebrea es una raíz madre de muchas religiones que conocemos. Al igual nos hablan de que evidentemente ustedes conocen, nos repiten todo el tiempo,
de que hay muchos personajes que han hecho contactos con ángeles, con entidades celestiales, en este caso con Dios, ¿no? Como Moisés y otros. Son demasiados repetidos, pero es un simple ejemplo que les estoy poniendo para hacerles notar que la humanidad ha perdido la esencia espiritual y de poderse proyectar como tal, como un ser espiritual avanzado, y al mismo tiempo poder hacer proezas, al mismo tiempo poder comunicarse con estas entidades que son denominadas inmateriales o espirituales. Entonces vean ustedes, hoy en día ya nadie es capaz de siquiera materializar una conversación, de intercambiar por lo menos alguna conversación, podría decirse una comunicación. Casi nadie es posible de que haga esto, porque muchos oran, pero resulta que no les da la respuesta a la entidad a la que están orando. Y eso es muy seguido, por eso muchos pierden la fe en el cristianismo, ¿no? Dicen, no, yo he orado tanto, soy creyente, he ido a la iglesia, pero no me ha dado la respuesta. ¿Qué estará pasando? Es que ese ser humano no está en un grado de espiritualidad en el cual estaba la antigua humanidad, ¿no? Entonces, los ancestros, nuestros ancestros. Entonces, hemos perdido ese grado de espiritualidad. La alquimia hace referencia al grado de espiritualidad que tiene un ser humano, ¿no? El control de lo material e inmaterial. Entonces, la transformación del mismo, el conocimiento sobre el mismo. Pero cuando hablamos de lo material, también estamos hablando de nuestro cuerpo. O sea que no simplemente estamos hablando de todo lo que nos rodea, sino también de lo que somos. Lo curioso en el ser humano es que está compuesto de cosa material e inmaterial. En este caso podemos decir de una psiquis y de un cuerpo. Y muchas veces esa psiquis se divide en racional e irracional, ¿no? Y ahora, ¿qué es lo que sucede? Que también otros lo han denominado alma, otros lo han denominado chispa divina. Bueno, tiene diferentes denominaciones. El interno, ¿no? La psiquis humana. Pero ahora resulta que no solamente está la psiquis humana, sino también está la energía a través del cual se mueve el ser humano. Ahora vemos que tiene tantos compuestos el ser humano, el hombre y la mujer. ¿Qué es lo que hemos desarrollado nosotros? Porque el hombre y la mujer alquímica tienen desarrollados todos estos aspectos que les acabo de mencionar. La psiquis interna, ¿no? El lado racional e irracional, la energía y también el exterior, ¿no? Tienen desarrollados. En este caso, cuando hablamos desarrollado del exterior, no quiere decir que vamos a mutar genéticamente, sino que los sentidos se vuelven mucho más agudos a ciertas cosas, a ciertas percepciones y para manifestar ciertas cosas. El oído, la vista, la lengua, el tacto. Entonces, si nosotros a cualquier ser humano que en esta era nace, le preguntamos acerca de lo que realmente es la espiritualidad y cómo lo puede manifestar, podremos encontrar a alguien que en su plenitud pueda manifestar todas las cualidades de la alquimia, del misticismo, de la espiritualidad y todo aquello que conlleva para contactar con estos seres celestiales y al mismo tiempo para manifestar cosas en la materia, no creo, porque esto, además de que es muy poco probable en esta era, porque se conoce como la era de hierro, o sea que la era más degradada, eh, los presupuestos con los que nacen las personas empiezan a cambiar. Eso es lo que nos dicen las divinidades. O sea que a medida que pasan las eras, los seres humanos tienen que realizar diferentes prácticas para llegar a un grado de elevación espiritual. Y al mismo tiempo, personas que nacían con diferentes facultades ya empiezan a disminuir. O sea, aparecen menos personas con esas facultades. Porque como dicen, ¿no? Son los últimos tiempos, así lo vamos a llamar. Tal vez está mal dicho, pero es una de las eras que ya tiene a su fin. ¿Por qué es la era de los últimos tiempos? ¿O por qué es la era que ya tiende a estar de bajada? Que tiende a extinguirse. Porque la humanidad, tanto el hombre y la mujer,
con la cultura actual, en vez de construir, ¿qué es lo que hace? Y yo les pregunto, en el caso, por ejemplo, les pongo un ejemplo, nosotros como seres humanos, cuando no estamos inmersos en la espiritualidad, en la magia, en la alquimia, ¿qué es lo que hacemos? O lo que hacen nuestros parientes, nuestros amigos. Primero, no saben cuidar su cuerpo, entonces van hacia la destrucción de sí mismos. Ahora, no solamente van de sí mismos, sino también son impulsivos, rencorosos, vengativos y toda clase de efectos psicológicos que llevan en su interior, el cual tiende también a ser destructivo para los demás. ¿Se dan de cuenta? Entonces, por eso es la última era, ¿no? Entonces, cada vez se van degradando estos valores, y no solamente los valores, sino también estamos hablando del interior de la persona, ¿no? En este caso también podemos decir del psiquis, tanto racional como irracional. Y está predominando más lo irracional que lo racional. En este caso, muchos buscan sexo. ¿Es racional o irracional? Es irracional, es un instinto primario de sobrevivencia, pero que no tiene nada de racional, porque es un instinto y todos los animales lo tienen. Recordemos que todos los animales, para reproducirse, buscan aparearse. Entonces, ese es un problema, si se dan de cuenta. Por eso, en la era que estamos, tiende más hacia la destrucción, está de bajada, ¿no? Entonces, nosotros al aprender la ciencia espiritual, como ahora estamos aprendiendo, tenemos una gran oportunidad para hacer el cambio. ¿En quién? En nosotros primero, luego en las personas que nos rodean. De hacerlos conscientes para que, primero, no se destruyan y segundo, no destruyan a los demás. Ahora hay algo bien importante. Y siempre lo repito también, John me ha escuchado hablar cuando estábamos en las anteriores sesiones, con él ya estamos en varias sesiones, y no todo es a través de la luz, no todo es a través del conocimiento, sino son un conjunto de factores que hacen. Y no solamente un conjunto de factores, sino también es a través de aquello negativo que nosotros podemos conocer. En este caso, ¿qué es lo que muchos creen que van a practicar o que tienen que practicar para llegar a salvar a la humanidad, a salvarse a sí mismos? Creen que tienen que practicar lo que es la logia blanca. Vamos a hablarlo así, ¿no? Si no se entiende por logia blanca, se entiende por espiritualidad, se entiende por la luz, se entiende por prácticas de luz, se entiende por maestros ascendidos, se entiende por santidad, se entiende por ser musulmán, se entiende por ser judío, se entiende por ser buen cristiano, se entiende por ser no sé, buen samaritano. Todo quieren llegar a construir a través de la compasión, quieren llegar a construir a través o salvar a través de lo que muchos les han dicho, ¿no? A través de la fe. Y solo la fe y solo la compasión podrá salvarles a ellos mismos, podrá salvar a la humanidad. Eso es ser una persona alquímica, un hombre y una mujer alquímica. ¿Qué tiene que ver eso con el hombre y la mujer alquímica? Ellos tal vez en su determinado momento, con haber leído algún texto alquímico, podrán decir, y haber entendido y tener algunos conocimientos, podrán decir, yo ya soy una mujer alquímica, yo ya soy un hombre alquímico, porque no solamente he leído, sino también practico estas cosas. Oro tal vez en hebreo, o oro en otro idioma, que hay tantos idiomas, ¿no? En arameo, otros también en el Islam, que es en árabe. Dicen leo el Corán, otros dicen leo la Torá. Entonces yo estoy más cerca de Dios y yo me voy a salvar y voy a salvar a los demás. Y quieren salvar a través de su religión, a través de su creencia. Pero en el fondo muchos ni siquiera ellos mismos se han salvado. Entonces ese es un problema porque ni siquiera las enseñanzas que ellos han adoptado actualmente y que ahora está a predisposición de todos, casi en su mayoría, ya no son las mismas de hace tiempo. Las enseñanzas se transforman, se tergiversan por líderes espirituales,
de iglesias sectoriales, musulmanes o judíos. Ese es el problema. Entonces, y la verdadera esencia se pierde. Entonces, ya no somos esos seres espirituales, alquímicos, místicos, o como quieramos llamarlo, por más que conozcamos esas cosas. Necesariamente nos obligan a buscar algo más, y que todos deberíamos buscar el contacto primero con la divinidad interna. Aunque parece algo metafórico, aunque para muchos parezca algo que como que es algo simplemente dicho, no es así. Resulta que sí tenemos una deidad interna y luego a la cual podemos a través del cual podemos acceder a una deidad externa. Eso es lo curioso, pero la idea es experimentarlo. Siempre yo lo digo, ¿no? Si tú oras a tu Padre interno que mora en secreto, o a tu Padre tuyo, en este caso, por eso es la oración tan famosa que dice Padre Nuestro, pero eso es muy importante, ¿no? Pero no es tanto como que el Padre que está en los cielos, eso es muy diferente. Entonces, hay que entenderlo por eso. O sea, dicen que todos los seres humanos tenemos una chispa divina. Por eso se odia al Padre que mora en secreto, o sea, que está dentro de nosotros. Hay esa chispa divina. Esa es una forma, tal vez, de empezar en el lado alquímico. Porque ese es uno de los inicios por la cual a través nosotros podemos recibir la información correcta. Que es muy diferente a rezar el Padre Nuestro y no tener esa comprensión de que hay algo dentro de nosotros, ¿no? A través del cual vamos a conectar a la deidad que queramos, ¿no? Deidades de luces, porque hay que recordar que tal vez para muchos no es aceptable que existen varias deidades de luz. Muchos piensan que simplemente existe una deidad de luz. Cuando hablamos de deidad de luz, ellos piensan en ángeles o piensan en Adonai, ¿no? En este caso el llamado Dios Padre, mal llamado Dios Padre. Pero todas estas entidades que tienen un lado positivo y manejan una cierta energía y tienen una cierta esencia, también existen otras deidades. Por ejemplo, les hacía mención, creo, como Vishnu, como Krishna, bueno, como Shiva. Y otras deidades, incluso hay otras deidades, podemos encontrar como Marduk y otras. Entonces hay un sinfín de deidades que pueden aportar a la humanidad con conocimiento. Ahora, el problema está en que muchas de esas deidades tienen ciertas prácticas específicas a través de las cuales simplemente se puede hacer un acercamiento a ellos y llegar al grado alquímico mediante ellos, porque es cierto que cada deidad te puede revelar cierto conocimiento a través del cual puedes alcanzar un grado de la alquimia. Pero el tema de hoy central no era tanto alcanzar un grado de la alquimia, sino era el sentido que tenía el hombre, su rol del hombre y de la mujer alquímicos. En este caso se supone que nosotros ya deberíamos ser el rol que tiene la sociedad, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos identificar que alguien es alquímico, ¿no? Yo creo que les he dado algunas pautas y si no me han entendido, vamos a ver un breve resumen. El grado de conciencia, decíamos uno, ¿no? El grado de energía, ¿no? El conocimiento mismo, la capacidad de transformar a otros y a sí mismo, de transformar todo lo que le rodea, pero para bien, no para mal. Entonces, esos aspectos hay que tomarlos en cuenta. Pero cuando hablamos de la logia negra, eso es lo más interesante que hace ratos también creo que no les quería decir y no les dije. Todos ven a la logia negra como algo malo. También ya lo había explicado en otras sesiones, pero la logia negra no es algo malo.
no es algo negativo. Cuando hablamos de logia negra, obviamente estamos hablando de lo que son las entidades del lado espiritual que proyectan la oscuridad, ¿no? La oscuridad espiritual en este caso. Y no es lo mismo que oscuridad material. Entonces, cuando hablamos de la logia negra, tiene su fin. O sea, no todo es negativo, no todo es sufrimiento. No, el último fin no es la destrucción. El último fin de la logia negra es reconstruir una nueva era. Pero no una nueva era de logia negra, sino una era de donde predomine la logia blanca. Eso es algo interesante. Entonces, la logia negra trabaja junto con la logia blanca, o sea, las entidades de luz trabajan con las entidades de oscuridad, así para que sea más claro. Entonces, cuando el ser humano se ve inmerso dentro de la alquimia, tiene que entender estas dos categorías, que ninguna es mala, ni ninguna es buena por sí sola, sino que ambas trabajan para llevar un determinado fin. Y el fin último es que el ser humano despierte y conozca estos misterios y pueda entablar una relación estable y pueda servir a estas deidades. Al fin y al cabo, lo que nunca les he dicho tal vez en esta sesión, y es que en varios escritos antiguos nos han revelado las deidades, que nosotros hemos sido creados para servirles a ellos. Lo curioso. Entonces, ese es el último fin de las deidades. Podría decirse dominarnos, si podemos ser muy paranoicos, ¿no? Pero en otro sentido, si nosotros nos ponemos a practicar lo que es la espiritualidad, el misticismo, hemos debido experimentar ciertos cambios favorables. Entonces, dominarnos sería un mal término, usarlo de esa manera, ¿no? Cuando nosotros obtenemos estos cambios favorables en nuestra vida al hacer estas prácticas místicas, espirituales, mágicas, o como quieran ustedes llamarlos, podemos evidenciar que la espiritualidad tanto como de la logia negra y de la logia blanca son exactamente lo que siempre se ha dicho, para que el ser humano empiece a trascender y elimine lo negativo de su vida y para que purifique el mundo, ¿no? En este caso, para que venga una nueva era donde ya no predomine la irracionalidad del ser vivo y la destrucción del mismo, ¿no? Porque incluso hay algo bien interesante. Cuando nosotros los seres humanos o los seres vivientes actuamos desde el lado irracional, estamos atentando contra estas deidades, porque estas deidades nos han enseñado cosas positivas, cosas buenas, cosas que ellos han querido que practiquemos y mediante el cual despertemos. Entonces, cuando nosotros realizamos cosas negativas, entonces estamos yendo contra ellos, o sea, estamos yendo contra su esencia, contra sus enseñanzas, y por ende es una ofensa hacia ellos. Por eso ellos también quieren que esta humanidad se eleve a otro grado. Incluso, no solamente ese es el fin último, sino el fin último también es que alimentarse de las mismas energías que proyectan las entidades terrestres. En este caso, no significa que nos van a dejar sin energía. No, incluso ahora mismo se están alimentando de nuestra energía. Nosotros que estamos aquí escuchando una sesión, nosotros que dormimos, nosotros que comemos, nosotros que hacemos cualquier otra actividad que proyecte una energía intensa como el acto sexual y otros, se alimentan de una energía, ya sea la logia negra o de la logia blanca. Obviamente eso está por entenderse que es muy obvio que la logia blanca se alimenta de los actos buenos que realiza el hombre y la logia negra de los actos negativos que realiza el hombre. Pero la logia negra, a diferencia de la logia blanca, se alimenta para, no solamente para sobrevivir, sino para destruir el lado negativo, ¿no? Porque cada vez que realizamos un acto negativo, ustedes, bueno, deben saberlo, y se puede ver en muchas personas que ese acto negativo no es esporádico, sino que se vuelve mucho más recurrente, como que se vuelve mucho más, ¿cómo podría decirse? Una adicción, ¿no? Es como una especie de adicción. Es como si agarráramos una adicción, ¿no? Entonces, es como una especie de castigo, se podría decir. En algunos casos no se da, entonces, ¿cuándo se da? Todo depende del grado de la espiritualidad de la persona, del conocimiento y de, bueno, esas cosas, ¿no? Incluso
de las acciones que realiza el ser humano. En este caso, si este ser humano ha realizado cosas buenas y por alguna razón está cometiendo algún error en su vida, no por eso se le va a castigar con algo terrible, ¿no? En este caso, no por eso se le va a mandar, podríamos decir, una adicción en esas palabras. Pero hay ciertas personas que tienden un nivel de energía con sus actos reincidentes, ¿ya? Porque, ¿qué es lo que hace los actos destructivos que tenga el ser humano? Pues son los actos reincidentes. Y ya son por diferentes motivos, ¿no? Uno sea porque la sociedad así lo hace notar como si fuera normal. En el caso, voy a poner un caso de la masturbación. Todo el mundo, los psicólogos y los médicos hablan de que es algo natural, normal. ¿Será algo natural? ¿Será algo normal? La ciencia espiritual nos dice otra cosa. ¿Y a quién hacemos caso? A los seres humanos que siguen sufriendo y, bueno, están cometiendo los mismos errores, o a los seres espirituales que han revelado grandes proezas en la antigüedad e incluso hasta ahora, y que incluso nos ayudan a superar algunos males, algunas enfermedades, algunas adicciones. Entonces, ¿a quién hacemos caso? ¿A quién es perfecto o a quién es imperfecto? O en su defecto se podría decir, ¿a quien tiene más conocimiento o a quien tiene menos conocimiento? A quien tiene más conocimiento, obviamente, ¿no? A las deidades, en este caso, que viven más años que el ser humano. Entonces, cuando nos dicen ellos que esta clase de actos son nocivos y contradictorios al avance espiritual y para el progreso de la mente y del cuerpo del ser humano, entonces nos están haciendo referencia al hombre y la mujer alquímica, ¿no? Y cuando hablamos del hombre y la mujer alquímica, obviamente estamos hablando en sentido de pareja también. No solamente estamos hablando individualmente, por algo son hombre y mujer. El hombre y la mujer en la alquimia. ¿Qué rol juega? Claro que dentro de lo que es el mundo espiritual, tiene que llamarse a algo bien importante: la conciencia individual y la conciencia colectiva. Cuando un ser humano está sufriendo por diferentes ataques, ya sea interiores y exteriores, la conciencia individual muchas veces es débil, pero cuando hay una conciencia colectiva, ésta se fortalece. Entonces juega un rol muy importante ahí lo que podría ser la pareja, ¿no? El hombre o la mujer. Y no solamente eso, si esta pareja, mucho más que aportar conciencia, mucho más que aportar presencia, aporta un grado de conocimiento, de sabiduría, aporta energía tal vez y otras cosas más que pueden ser para el beneficio de la relación, entonces los obstáculos se van a saltar mucho más fácil, ¿no? Va a ser muy fácil sobrellevar cualquier obstáculo. Incluso ellos no podrían tener obstáculos en su vida conyugal, simplemente en la exterior, ya que los demás que no conocen la ciencia espiritual siempre son los que se ponen obstáculos y ponen obstáculos a los demás. Ese es un problema, pero que hay que saberlos también sobrellevar y saltar. Muchas veces caemos en ese jueguito cuando nosotros no conocemos la ciencia espiritual, en ese jueguito de los demás, ¿no? Donde tienden a hacernos enojar, a hacernos perder los estribos en el trabajo, por ejemplo. Porque estas personas no conocen la ciencia espiritual, la sabiduría y todo aquello que conlleva, ¿no? Entonces tienden a ser destructivos y tratan de traernos a nosotros esa inestabilidad emocional, con diferentes comentarios, actos. Y es ahí donde el verdadero ser alquímico, la mujer, tanto como el hombre, tienen que empezar a realizar lo que es la neutralización del mismo, ¿no? A través de las prácticas que obviamente se les enseña dentro de lo que es la espiritualidad, el misticismo y la alquimia. Hay muchos métodos, ¿no? Entonces, ciertamente tienen que tratar de contrarrestar a través de los mismos. Y es muy posible. Entonces, hay ciertas cosas que nosotros podíamos haberlos evitado y no lo hemos evitado. Y tarde nos damos de cuenta y decimos, no, si hubiera hecho esto, lo hubiera evitado, me hubiera evitado esta pelea, hubiera evitado que me despidan, hubiera evitado que me llamen la atención. Y en algunos casos incluso nosotros mismos somos los causadores cuando no conocemos, ¿no?, de esta ciencia espiritual, como les decía.
Por ejemplo, puede ser por nuestra negligencia, puede ser por nuestra ira, como les decía también, ¿no? Por unos celos, o por, puede ser por una necesidad, por codicia. En algunos casos tratan de hurtar otras cosas, ¿no? Sus otras cosas a otras personas. Pero eso ya nada tiene que ver con el espíritu. O sea, nosotros mismos nos provocamos problemas cuando no conocemos este conocimiento, estos conocimientos. Por eso es importante el hombre y la mujer en la alquimia. Cuando el hombre y la mujer en la alquimia empieza a practicar, empieza a conocer estos misterios, estos conocimientos, y por ende van a empezar a proyectar lo que es felicidad, estabilidad y bueno, otras virtudes más también que van acompañadas con ellas mismas, ¿no? Eso es lo importante. No sé si tienen hasta ahí alguna pregunta. Por mi parte no, maestro. No, de mi parte tampoco, maestro. Ahora, para terminar, nos hemos olvidado mencionar algo. Cuando nosotros como seres humanos estamos tratando de entrar al mundo místico, al mundo de la espiritualidad, tenemos que hacerles entender a todas las personas que primero tienen que morir, pero no en sentido material, sino en sentido espiritual, en sentido psicológico, ¿no? Tienen que morir, o sea que tienen que cambiar como personas. Si no cambian, van a seguir cometiendo los mismos errores y para ellos va a ser un obstáculo, ¿no? El cual también les va a traer infelicidad, obviamente. Entonces, después de morir, tienen que empezar a renacer. Después de renacer, tienen que empezar a crecer. Y es un ciclo. Entonces, ese es uno de los principios, tal vez una de las cosas que tienen que realizar los seres que quieren empezar a practicar lo que es la espiritualidad, el misticismo, la alquimia, la magia, o como quieran llamarlo. Bueno, para cualquiera de esas ramas, al menos es imprescindible esos 3 pasos, ¿no? Que estén dispuestos a realizar esos sacrificios, porque morir internamente, psicológicamente, es muy complicado. Y cuando alguien no muere internamente, obviamente, siempre va a culpar a Dios, siempre va a culpar a otros de su mal y siempre va a culpar, no sé, a la suerte de su mal. Pero cuando uno empieza a morir psicológicamente o internamente en este caso, y mata sus defectos internos, entonces va a empezar a renacer y se va a dar de cuenta que no todo había sido negativo, no todo había sido malo, y pues ahí va a empezar a conocer realmente lo que es la alquimia, la espiritualidad, el misticismo. Entonces, eso es muy importante. Si ustedes están en algún proceso, tal vez de querer empezar, tengan en cuenta que traten a toda costa de matar ese yo interior negativo, ¿no? Esos defectos psicológicos. Ahora, si estamos en la parte de la logia negra, igual, corre lo mismo, no es peor alimentar el lado negativo, no es peor alimentar la sexualidad, el odio, la venganza, no. No, igual es un obstáculo para la logia negra avanzar dentro de la espiritualidad. Entonces muchos piensan que tienen que ahondar mejor, que tienen que hacer sacrificios y que tienen que hacer un sinfín de actos eh, desenfrenados para ir en su progreso de espiritualidad de la logia negra, pero están sumamente errados. Además de eso, de que dentro de la logia negra hay varias deidades. Entonces, si hablamos de deidades, estamos hablando de que cada uno es diferente, el camino a través del cual se puede llegar. Y ciertamente hay algunas deidades que se puede llegar a través de estos actos aberrantes, así como lo vamos a llamar los sacrificios. Pero eso no presupone un avance espiritual para la misma persona, ya que simplemente es una simple víctima de lo que es la magia y de la misma deidad. Entonces eso como recomendación, y pues creo que con eso concluimos la sesión